Muy buen día, Honduras. No hay duda de que vivimos tiempos de confusión política, de confusión en la dirección de una nación que vive inmersa en la controversia, en el desacuerdo, en el desencuentro. Hace falta concordia para llevar adelante los grandes proyectos de transformar este país tan empobrecido. La democracia se sustenta en el voto popular y el voto popular se canaliza a través de los partidos políticos. Es fundamental entonces que devuelvan la lucidez a la actividad política para dirigir de manera correcta a una nación tan emproblemada como la nuestra. Hoy hablaremos con una dirigente del Partido Liberal sobre el liberalismo y socialismo del siglo XXI. Doña Selma Estrada de UCLES nos hace el honor de acompañarnos esta mañana. Es un gusto saludarla, de verdad. Buenos días, don Darío. Muy amable. Gracias por la invitación y un saludo a todo el pueblo hondureño y a los que nos miran en el exterior también. Una mujer que siendo liberal hasta de verde se vea guapa, ya es otro nivel. Bueno, esa es la mirada que usted tiene y de verme guapa. En lo absoluto. Deje la modestia a un lado. Es usted una persona guapísima, inteligente, brillante y agradezco mucho que comparta con nosotros una hora esta mañana. Muy amable de su ¿Gusta parte. de un cafecito? Gracias, y tengo agüita. Ya tomé ¿Suficiente? cafecito. Ah, ya sí. tomó un cafecito temprano. Bueno, muy bien. Doña Selma, una primera mirada desde su ventana a lo que vive Honduras en este momento, ¿qué le dice? Una tragedia, una tristeza, una frustración, una desesperación, una nostalgia y esperar qué es lo que nos va a pasar. En esta semana se cumplen 15 meses de gobierno, particularmente a la administración pública, que es la encargada de conducir a la nación a lugares más serenos, donde encontremos solución a nuestros problemas. ¿Cómo lo evalúa? Pues yo creo que ya las encuestas que hemos leído recientemente, y no hechas por conservadores, sino por una empresa técnica, para no decir demeritar la empresa, ¿verdad? Realiza y dice la verdad, retoma el pensamiento, la necesidad, las expresiones de cada persona que fue consultada y donde se nos deja y se nos informa la posición y el porcentaje mínimo que tiene a favor y en contra altísimo del actuar de este gobierno. Y todo lo demás que ve usted alrededor en salud, en educación, en seguridad, en falta de empleo, en controversias a veces superficiales sobre asuntos que no tienen de verdad gran trascendencia, ¿qué le dice? Bueno, yo creo que desde un momento donde la señora presidenta, al cual como mujer me sentía pues orgullosa de que rompiera la historia de 200 y pico de años, pero la historia no solo es el hecho de llegar, es el hecho de trascender. Y es ahí donde como mujer viendo el aspecto de los derechos humanos de las mujeres, me deja mucho que desear porque su actuar no lo hace con el 100% de firmeza. En consecuencia, sus acciones a la hora de mandar el mensaje de que ella es la que busca mejorar las condiciones, porque son principios básicos, educación y toda la temática para poder ayudar. Si el objetivo es los derechos de las mayorías, de la gente pobre, un 70 y pico % en el que estamos, venir a corregir todo lo que arrastramos desde los años, hace 20, 30 años, no solo de los 12 años, que se incrementó, y a la hora de la hora ver que los resultados no son fidedignos, no son verdaderos, no son propios, porque hay una segunda persona que le usurpa el espacio y le mueve las bases para mandar un mensaje de que son los grupos contrarios. Eso perjudica especialmente en salud. Lo puede ver ahorita, de impresión, los dos grupos de Libre teniendo en este momento un pleito, pero con machete, con palos, con tubos, para poder desalojar un grupo al otro grupo, que dice el que está instalado que busca sus derechos, pero se olvida del derecho de las mayorías. Nefasto. ¿Cómo se debe interpretar eso? Nefasto, donde no hay una autoridad coherente en el sentido de mandar a usar la autoridad, porque creo que el problema fue que se mandó un mensaje, el inicio,
que como antes se gaseaba usando la expresión popular y Juan Orlando de esa manera detenía toda huelga, todo movimiento, entonces ellos pensando de que no era lo justo, lo cual es correcto, porque la gente tiene derecho a expresarse, pero se fueron al extremo y le han quitado autoridad al Ministerio de Seguridad y a la hora de la hora usted ve el irrespeto que se le hace a las autoridades y es como llega la autoridad y es como que no llegara nadie. Y luego yo también desde el punto de vista jurídico critico por qué el Ministerio Público no actúa de oficio ante personas, que no importa quién sea, ante personas que están violando el derecho a los demás, pero además usurpando bienes que le pertenecen al Estado y por ende dañan a la población. Ujú. La semana anterior, en una instalación militar, después de un evento castrense, obviamente, la señora doña Iris Castro, presidenta de la República, dijo que se estaba levantando una conspiración contra su gobierno. ¿Cómo recibe usted una declaración de gran trascendencia como esa? Mire, en primer lugar, yo la conocí a ella en el periodo que yo trabajé en el gobierno de Manuel Zelaya, en el tema de la mujer, y una mujer prudente, cordial, afable, trabajadora, visitaba a todo mundo. Y hoy siento, como a veces nos pasa a los que somos funcionarios públicos, la enfermedad del poder, porque la sentí muy dictatorial, muy que se escuche, que se diga. Y luego ella expresaba que si este fuese un Estado de Derecho, ya estuvieran en la cárcel. Entonces me pregunto, pero si estamos en un Estado de Derecho y quien implementa las medidas y sugiere o ve la forma de calmar esta situación es ella como presidenta del país. Y la culpa de los mentados conservadores, los conservadores, yo no digo que no pueda alguien querer, porque he visto en los chats que uno se junta para dialogar y para ver cómo es posible que no hay un diálogo y ella pueda entender que a través de esa línea del diálogo, llamando a la gente, y como dice el doctor Uclés, tiene que bajar del pedestal de la grada donde está, como andaba ayer viendo los presidios, para darse cuenta de qué es la situación real. Porque hay una cosa cuando uno es funcionario, especialmente el presidente o la presidenta en este caso, que lo rodea un anillo. Y ese anillo a veces no te da o no te deja respirar o no te deja que se cuente la realidad. Pero yo creo que el mensaje que ella mandó muy, muy fuerte, muy no pensado, creo que hay una repetición de la forma de su discurso, que como decía Olvan Valladares, hay que buscar a alguien que le haga el discurso correcto ante esta situación. Y ¿sabe cuál es lo peor? Porque cuando ella dice de que es los conservadores que le están haciendo daño, creo que todo principia, acuérdese cuando se iba a tomar posesión la nueva junta directiva del Congreso. Entonces ella llamaba a los colectivos para ir, o Manuel Zelaya, a ir al Congreso Nacional, en los bajos del Congreso, a defender la democracia, a defender la junta directiva. Entonces, desde ese momento, le están dando una carta libre a un grupo de personas que es posible que tengan educación la mayoría, pero el resto, y luego se engendra el odio que no es de nosotros, ese odio viene traído de Venezuela. Terminología de los colectivos, eso viene de Venezuela. La gente en la calle. Entonces, ellos, impulsados por especialmente, como digo, por su marido, por su asesor, que yo no discuto, porque uno como pareja, usted como su pareja, su señora le ha de decir, mira, yo creo, le opina, pero le opina en privado. No viene aquí y se sienta y le toma y le usurpa el asiento. Lo respeta, como usted igual no va al central ejecutivo a decirle qué es lo que tiene que hacer. Usted la respeta. Igual yo
estuve en mi cargo, nunca llegó mi esposo a la oficina, nunca. Sí me hacía comentarios, no se te olvide esto, el otro, pero nunca el amor, el respeto, eso es lo que le ha fallado a él. Yo no digo que no es un buen asesor, pero debe respetarle el espacio. En consecuencia y en conclusión, esas acciones que manda él recientemente el domingo, el sábado, que estuvo en una reunión, que vayan los colectivos a defender a Xiomara. ¿Qué la van a defender? Si ella tiene todo un equipo, de nada. Ahí lo único que nos demanda es que genera un caos. Y eso es lo que estamos. Con una tristeza, porque uno, entre comillas, puede pagar salud, ir al médico, pero nuestra gente, usted la mira terriblemente, con una pobreza, no tiene ni para comer y duele mucho. Y uno tiene que ser solidario con la gente, pero no puedes ayudarle todo. Y cuando se habla políticamente de defenderla, ¿defenderla de quién? Pues eso es lo que ella decía, que la atacaban los conservadores, ¿verdad? Y que no la han dejado trabajar. Pero es que la controversia entre unos y otros, conservadores, progresistas, ateos, cristianos, sirios, troyanos, etcétera, es una controversia normal en una democracia. Que un grupo conservador, que los Tomás Zambrano, que los David Chávez, que los Callejas, que los Carías, que los López Arellano, que se opongan a lo que plantee un liberal, un progresista, que uno de derecha se oponga a lo que propone uno de izquierda, que uno de izquierda se oponga a lo que propone uno de derecha, es absolutamente legítimo, normal, comprensible en una democracia. Desde el primer día que toma posesión un cachureco, los liberales van a estar diciéndole no es correcto, debería ser así. Desde el primer día que toma posesión un gobierno de libre, debe entender que debe generarse controversia. Evidentemente, una cosa es la controversia democrática, la oposición, el libre juego de ideas, y otra cosa es que alguien vaya a pensar, por ejemplo, en suplantarla del cargo al cual la llevó el pueblo de Honduras a través de las urnas. Hay un mundo de diferencia entre una cosa y la otra. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Claro, totalmente. Y es que si hay la persona más informada en el país, es el presidente o la presidenta de la República. Entonces, y se tiene al lado a una persona que gestiona este tipo de movimientos en contra del gobierno, porque a nivel nacional, a nivel internacional, no es la oposición, es un mismo grupo de personas que están insatisfechas, porque hay un factor, ese es el problema de uno político, de prometer las cosas, pero una cosa es cuando uno está en la calle y otra cosa es cuando estás en el puesto. Las cosas cambian por lo estricto de las leyes, por los procedimientos, en este momento porque no se tenían los fondos, los presupuestos, la deuda externa que existe, grandísima. Entonces, tampoco no podías despedir a todo mundo, porque ese es un concepto erróneo también. Si el partido ganó, pero la función debe ser para toda la ciudadanía, como la Casa de Gobierno, la representatividad del país. ¿Cómo es posible que en la Casa de Gobierno se hagan reuniones de X partido en el poder? Inaceptable, porque le está violentando los derechos al resto de nosotros de querer ir o de decir, me va a representar la casa presidencial, es la casa donde está la figura, nos guste o no nos guste, para mí es la presidenta de la República, por respeto a la ley y por respeto a las mayorías que a través del voto la llevaron a donde está. Libre se quedó sin mayoría mínima en el Congreso después de que se rompiera esa especie de noviazgo, que me parece no llegó a ser matrimonio, con el Partido Salvador de Honduras, por decirlo en términos figurados. ¿Qué opinión tiene usted de la gestión que hace Libre en el Congreso de sus asuntos con una bancada que también tiene sus líos internos
pero que no llega a los 65 esenciales para aprobar algún asunto? Bueno, yo creo que todo se inicia desde el momento y conforme a la opinión pública también reciente, un 73% cree que la junta es irregular y por lo tanto, desde el mismo momento, cómo se elige la junta directiva, un juego que se da dentro del grupo de libre y a la hora de la hora ve todo el zafarrancho que se forma y el mensaje que se manda. Pero aparte de eso, creo que el problema ha sido, y vuelvo a la enfermedad del poder, el hecho de ver a los demás muy mal, de criticarlos, de insultarlos. Yo no digo que el Partido Nacional y sus representantes no tengan culpa, tienen toda la culpa porque ellos llegaron un momento a ser un 70% de diputados. Creo que usted estaba de diputado y las leyes que se tomaron han sido leyes en contra de la población a beneficio de determinado sector. Entonces, pero eso no demerita tener que llegar al Congreso tomando en cuenta el estatus del poder legislativo, que es una representación del Estado. Tal vez la forma como llegaron, porque con el voto a veces algunos no logran esos votos y salen personas que no deberían estar en ese cargo. La representatividad de Honduras está en esos 128 diputados. En consecuencia, creo que a ellos les ha faltado el diálogo, la humildad, el liderazgo de alguien en el Congreso, porque considero que también hay de todo, pero las personas que más salen a la palestra a dar su opinión o a expresarse o a descalificar a los demás son personas que le faltan un poco de educación. Más que todo, respeto, principio básico, respeto. Y usted se queda pasmado viendo cómo es posible que esto esté sucediendo. Que se da en otros países, sí se da, pero no es la frecuencia con que aquí se actúa. Eso demerita al grupo, le quita la opción y luego desde la junta directiva, algunos descalificados desde el momento que a alguien le dan una sentencia, automáticamente, por ética, por respeto a la ley, más si soy abogado, yo debo de retirarme para no dañar también a mi gremio, a mi grupo. En consecuencia, lo que tenemos es que el grupo insultado, que es el Partido Nacional, nosotros de liberales, algunos jugando a acomodarse conforme a las circunstancias, perdiendo los principios liberales establecidos en los estatutos. Tenemos oía recientemente al doctor Girón diciendo de que van por 63, que les faltan 2. Entonces yo solo espero que no sean los liberales los que se presten a actos, a aprobar una ley que la mayoría de los expertos, yo no puedo hablar como experta, pero la mayoría de los expertos en el tema económico predicen una situación muy mala para Honduras si eso se hace. Ya colocaré bajo su lupa, doña Selma, a los diputados liberales para escuchar sus opiniones. Será después de un par de consejos comerciales que tenemos en este par de minutos. Doña Selma Estrada, ¿proponer cogobierno al Partido Liberal era pedir oxígeno? Yo creo que sí, después de las estadísticas y los resultados que que se dieron en eso, creo que sí, querían llevar al partido pues, a recibir el apoyo, entre comillas, pero al final sacrificar al Partido Liberal. Desde luego que parte esencial de proponerle una alianza a otro partido políticamente en este momento es la búsqueda de votos para la agenda legislativa ante la falta de una mayoría parlamentaria de un grupo político, en este caso del partido en el poder. En ese sentido, quiero que fije su mirada
en lo que ocurre ahora en el Congreso con las distintas instituciones políticas y me dé su análisis sobre lo que aquí ocurre. ¿Cómo ve usted particularmente la agenda del Congreso y la conformación de distintos partidos? Bueno, no es fácil, especialmente para la junta directiva dirigida por el licenciado Redondo, el ingeniero Redondo, cuando su forma de asumir el cargo no lo hace con fuerza, con apoyo de las bancadas en todo el 100%, y la circunstancia que se genera de su irregularidad, que se quiera distorsionar diciendo que todo está correcto, no es cierto. Asunto simple, desde el momento en que el señor Tomé asume una posición y lo juramenta, cuando el señor no tiene, como diputado, no tiene ninguna, jurídicamente no tiene ninguna facultad. Desde ese momento, simple. Eso trae como consecuencia que estemos en este enrollo, pleito, y vuelvo al mismo a la falta de diálogo, y el señor Redondo no tiene la fuerza, la capacidad y el acercamiento con las diferentes bancadas, no importa quién sea, pero si se quiere lograr un objetivo viendo el beneficio del país, pues ese acercamiento debía haberse dado. Tengo entendido que se han aprobado 200 y pico de proyectos y en los que el Partido Liberal dio su voto, en algunas veces con una condición, el caso del tema del empleo, para que se regulara y quedara en beneficio de las personas que trabajan por horas. Al final, pues el resultado no se ha dado, no se ha logrado el monto y el resto vaya, la ley que dijo la presidenta de manera autoritaria, que la iba a someter a los ministros para enviarla al Congreso, también hace, aunque decía el diputado Pino, Hugo Noé Pino, de que se había consensuado con diversos grupos, pero parece ser, como ha pasado en otras veces, que no se han tomado en cuenta las observaciones hechas por el COEP o por los otros empresarios o por otros grupos. Ahí veo yo, sinceramente, perdona que la interrumpa, ahí veo yo una consistente debilidad del Congreso. Plantean un proyecto de ley, llaman 5,000 personas para 5,000 reuniones, a todo el mundo le dan a conocer que tienen ese proyecto y de ahí no pasa nada. Sigue siendo el proyecto idéntico al deseo de quien lo redactó. En nada cambia que llamen 5,000 personas a comunicarles. Eso no es consensuar, eso no es discutir. ¿De qué sirve plantearle a los campesinos, a los vendedores, a los comerciantes, a las mujeres, a los niños, a los deportistas? ¿De qué sirve plantearles un proyecto de ley si no van a recoger las opiniones que aquellos invitados tengan para decirle amplíela, refórmela, acentúe aquí, enfatice allá, elimine esto, agréguele esto? Y al final el Pleno termina conociendo los dictámenes idénticos al proyecto que enviaron, por ejemplo, del Ejecutivo. No sirve de nada. ¿O sí? No, lo único que sirve para la mirada de ellos de decir, nosotros lo consensuamos, nosotros nos reunimos, aquí tenemos las fotos, aquí tenemos las firmas, pero a la hora de la hora lo que importa es lo que ellos mandan, no lo que la mayoría dice, discute y dice, no estoy de acuerdo con esto, cambiémosle esto, y eso es lo que nos tienen entretenidos. Muy bien, vamos a asuntos concretos, doña Selma, que le voy a plantear. Antes, quisiera escuchar su opinión general y detállela en lo que usted estime sobre los 22 diputados de la bancada liberal. ¿Cómo los mira? Bueno, yo creo que desde un inicio que se dio la contienda electoral, muchos liberales fueron llamados, visitados por Mel Zelaya, algunos líderes, y no me extrañaría que dentro de esos grupos que se buscaron para acercamiento, para promesa, para futuro, para lo que usted quiera, sea alguno de los 10 o 11 diputados que se han mencionado, que han estado en el lista y que han estado en pláticas
en pláticas para poder lograr pues, sus objetivos. Yo sí quiero, en el caso de la diputada por la Mosquitia, de Erika Urtecho, ella es la única diputada del departamento. Yo podría excluirla a ella porque ella está llevando a un pueblo tan lejano, a un lugar tan olvidado. Cualquier tipo de acción ella la hace, es muy proactiva, me parece correcto. Es posible que en el transcurso del camino que necesiten de su voto le vayan a decir. Pero ella es una mujer netamente liberal, igual a su madre. Y el votar en contra de, sin opinión del Central Ejecutivo, ella sabe perfectamente que no puede hacer. El resto, recientemente acaba de pasar con el problema de la lamentada alianza con el gobierno, que ciertos grupos, dirigidos por cierta persona que también ayudó en aquel momento a Juan Orlando Hernández, varios de ellos, ellos deseaban que se hiciera la alianza con el partido. No sé cuál será sus beneficios, pero al final se logró implementar desde el Central Ejecutivo que no se votara a favor de esa alianza. En consecuencia, esperamos que en lo que viene ahorita, en este espacio que se ha dado, en los famosos diputados, de entre los 22 diputados, que quedan 10 más o menos diputados, mantengan la línea del Central Ejecutivo, mantengan la línea de los estatutos, mantengan la línea de la dignidad después de ser atropellados verbalmente y en otro tipo de acción. Quiero recoger esta mañana la opinión de un joven dirigente del Partido Liberal sobre lo que está ocurriendo en el país, la propuesta de cogobierno que fue desechada por el partido de la bandera rojo, blanco y rojo, el presente y el futuro del liberalismo frente a otras teorías políticas como la del socialismo del siglo XXI. Conecto esta mañana con Puerto Cortés, ese lindo lugar del país donde cada mañana ve el amanecer y el atardecer un joven empresario trabajador que es además el secretario de la Juventud del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. Don Manuel Andino, es un gusto saludarlo esta mañana. ¿Qué tal está? Muy buenos días, don Darío. El gusto es mío. Muy complacido de estar acompañándole, ¿verdad? Como usted decía, desde la capital portuaria del país. Es un honor, sin duda alguna, estar hoy con ustedes compartiendo este panel, ¿verdad? Le agradezco mucho por su conexión. Aprovecho antes para una licencia personal. Enhorabuena por la decisión que ha tomado usted y que va a celebrar su matrimonio el próximo mes de junio. Muchas felicidades y que sean felices. Muchísimas gracias, don Darío. Muy bien, voy a sacarlo de esas emociones intensas para meterlo en otras arenas mucho más incómodas, por supuesto, y más movedizas como las de la política. ¿Cómo ve la juventud al Partido Liberal en este momento frente a otras fuerzas políticas y los desafíos del futuro? Bueno, creo que el partido pasa por una situación bien complicada y un poco difícil, pero sin duda alguna la decisión que se ha tomado en el Consejo Central Ejecutivo en esta última instancia de decir no a un cogobierno con Libre, ha sido visto de manera muy positiva. Y en lo personal, como representante de la juventud, me alegra mucho porque es una manera de motivar a los jóvenes, de crear una identidad partidaria para que los jóvenes que no tienen un partido en este momento puedan saber que la bandera del Partido Liberal está lista para defender no solamente Honduras, sino el futuro de este país, que somos los jóvenes. La misma pregunta para mis dos invitados esta mañana en el foro. Comienzo con usted, doña Selma. ¿Cuál es la diferencia esencial entre liberalismo y socialismo del siglo XXI? Bueno, yo creo que el socialismo se desprende, el socialismo democrático, como dicen, ¿verdad? Se desprende de la esencia pura del socialismo, o tal vez una visión diferente en la búsqueda también supuestamente del bienestar común. Es lo único que siento que a través de esa terminología y la práctica se ha usado para asumir el poder a través de la democracia, a través del voto y de lograr el estar en el poder. Una vez estando en el poder, lo que importa es que nos quedemos en el poder. Entonces, esa diferencia es totalmente en contra de los principios liberales clásicos
que son el respeto a la mayoría, la dignidad, los derechos humanos, el trabajo social para poder ayudar a todos. Y en ese sentido no coincidimos absolutamente nada. Lo raro es que un expresidente de la República que nace del Partido Liberal, que asume un cargo en nombre del Partido Liberal con todos sus principios, ahora se cambió a otro tipo de orientación que es totalmente opuesta. ¿Qué perciben los jóvenes entre liberalismo y socialismo del siglo XXI, Manuelito? Creo que son millas y millas de distancia de un término al otro, ¿verdad? Creo que el Partido Liberal se ha caracterizado por defender absolutamente todos los derechos, ¿verdad?, de las personas, la propiedad privada. Y creo que podemos ver históricamente que el socialismo ha fracasado. Ha fracasado a nivel mundial, lo podemos ver en Venezuela, lo vemos en Cuba. Y creo que no es correcto optar acciones que vemos que no son precisas para nuestros países. Entonces, creo que el Partido Liberal tiene una gran tarea, ¿verdad?, en las próximas elecciones, de presentar las soluciones que este país necesita. Y sí, sin duda alguna, lo que le decía al principio, hay millas y millas de distancia entre un pensamiento a otro. Es interesante escuchar que usted mide las cosas en millas. Un muchacho que antes seguramente fue integrante de la Fórmula 1 al trasladarse de San Pedro Sula a Puerto Cortés en tiempo récord, ¿no? En 10 minutos. En 10 minutos. En 10 millas. Y tomando en cuenta el detenimiento en 3 semáforos. A ver. Claro. Retomemos la seriedad de la plática. ¿Qué esperan los jóvenes de los partidos políticos, de la democracia, de los gobiernos, de los resultados de la acción de los partidos como instituciones de derecho público ya en el poder para propiciar el bien común? ¿Qué esperan los jóvenes? ¿Esperan algo? ¿Están claros en su papel determinante para la democracia hondureña? Yo creo que los jóvenes somos los más soñadores en una sociedad, ¿verdad? Porque somos el futuro, sin duda alguna, de un país. Creo que soñamos con que los partidos políticos dejen de tener intereses personales y particulares, que se enfoquen en lo que en verdad importa, que es en el pueblo, ¿verdad? Queremos tener salud, queremos tener educación, queremos tener un país seguro que heredar, que en este momento no lo tenemos y es lamentable. Vivimos con números de violencia increíbles. Tenemos muchos jóvenes migrando, yéndose de nuestro país porque no existen las garantías para nosotros. Entonces creo que los jóvenes aspiramos a eso, a un partido que tenga una bandera, que representen a un pueblo. Y en este momento no lo tenemos, lastimosamente. Ahora bien, doña Selma Estrada, ¿qué ocurre en el Congreso de la República con una agenda propuesta por el Partido Liberal? ¿Hay una agenda de cada uno de los partidos en el Congreso? Pues yo supongo que cada quien ha de tener su agenda. Y como partido yo los felicito por llevar a cabo especialmente proyectos de ley que vayan a ayudar a las mayorías, a la juventud, en el caso del señor Andino que está ahí, lo que está expresando, porque la mayoría de jóvenes, ante la falta de empleo por la situación que se dio con el COVID, que se cerraron empresas, etcétera, etcétera, les ha traído problemas grandes, inclusive depresiones, algunos se han matado, y eso me parece injusto, que no se apruebe un gran proyecto y que inexpertos en el tema, diputados, opinen contra personas como el abogado Villeda, experto, abogado, conoce, y el que presente el proyecto no se pueda convencer y no se pueda lograr. Habla usted del empleo temporal, evidentemente. El empleo temporal, porque le permite poder ir al trabajo, le permite ir a la universidad o hacer lo que sea, ¿verdad? Estudiar, atender al niño, y acuérdese que etcétera. hay un problema de falta de educación en nuestra juventud también, en todos los sentidos y especialmente a la hora de tener niños muy jóvenes, teniendo familia, y eso hace que la presión se vuelva más fuerte y al final agarran el camino para irse inmigrados. Es el último alto en el camino en nuestro conversatorio de esta mañana. 3 minutos y retomamos la plática.
¿Cómo está el Partido Liberal en este momento? Se lo pregunto a mis dos invitados. Doña Selma, ¿qué dice usted? Pues yo creo que está 100% arriba. Siento que esa avispa que picó en esa propuesta mal hecha vino a reaccionar y a unir al partido. Andino me ha de decir allá en Cortés y en toda la representación de los jóvenes, pero la gente en los chats los veo, están comprando banderas, poniendo banderas en los lugares y como una manera de incentivo y de sentirse que estamos en el camino con un montón de trabajo que hay que hacer. En primer lugar, capacitación a los jóvenes en todo el sentido de la palabra, que se perdió en el transcurso de la historia del partido, y que los jóvenes son la promesa al asumir un gobierno nuevo del partido, conozcan la realidad, conozcan lo que es un Estado y no llegar personas a improvisar. Manuelito, ¿la oportunidad de la próxima elección puede ser para una victoria liberal? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo sin duda alguna que esta es la hora del liberalismo. Históricamente, este es el momento oportuno en donde debemos asumir con responsabilidad este acto, ¿verdad? Y sin duda alguna, como joven, estamos motivados, y no solamente motivados, sino ilusionados. Porque le voy a contar que usted sabe que en la carga electoral la juventud es trascendental. Y en las próximas elecciones muchos jóvenes no han vivido un gobierno liberal. Y creo que este es un mecanismo que debemos utilizar como liberales. Hay muchos jóvenes que vienen de vivir 12 años de un gobierno nacionalista que sabemos que fue nefasto. Y estamos pasando un proceso de este partido que prometió mucho y ha cumplido poco, ¿verdad? Entonces caemos en aquel dicho de mucho ruido y pocas nueces. Y creo que este es el momento que el liberalismo debe aprovechar, que debemos tener carácter y debemos ir con la ética y la moral de este partido a defender lo que tanto necesitamos los hondureños. Entonces, esta es la hora del liberalismo, sin duda alguna. ¿Qué debe hacer para aprovechar esa hora el liberalismo, Manuelito? Bueno, mira, anda rondando una frase por ahí que dice, si no somos oposición, no somos opción. Yo creo que ese es el mecanismo ideal. Y cuando nos referimos a oposición, no estamos hablando de una oposición destructiva, es una oposición constructiva y propositiva. Entonces, creo que ese es el camino y esa es la ruta para el liberalismo en este momento. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué debe hacer el Partido Liberal para aprovechar la oportunidad de regresar al poder? El mensaje que tiene que mandar es de buscar el respeto a la ley, de que el líder es hombre o mujer el que asuma esa posición, no debe estar cuestionado, debe de buscar y romper aquellas cosas que nos han hecho mucho daño. Algunas personas que se han comportado no debidamente apegados a ley, y creo que todo estará a la hora de conformar planillas. Una última cuestión, Manuelito, para dejarlo que se concentre en su trabajo como lo hace todos los días desde muy temprano. ¿Qué está haciendo usted desde la Secretaría de la Juventud del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal para lograr ese propósito del que hemos hablado? Uno de los factores más importantes dentro del liberalismo que tenemos que apostar es a la disciplina. Creo que desde pequeños debemos inculcar este término, ¿verdad? Porque el partido viene pasando por fantasmas del pasado, en donde ha sido difícil poder unir al partido luego de unas internas, por ejemplo. Entonces hay que hacer un trabajo minucioso y lo que mencionaba ella, ¿verdad? Hacer actividades y fomentar a nuestros jóvenes. Tenemos que educarlos. Y creo que todo parte de ahí. Es un trabajo arduo, no es fácil, se necesitan recursos, principalmente económicos, ¿verdad? Creo que el deseo y la voluntad en los jóvenes está, pero estamos en ese proceso y sabemos que lo vamos a lograr y que vamos a dejar un legado positivo en este partido. Le agradezco mucho, Manuelito, su conexión esta mañana. Ha sido valioso escuchar sus opiniones y le deseo lo mejor, que en las próximas semanas el trabajo político no lo desenfoque del gran proyecto de su vida, que va a coronarse con su boda el próximo mes de junio, para la cual desde ahora lo felicito. Doña Selma está a su disposición para darle buenos consejos. Esta guapísima dama lleva 40 años, 45 años en el régimen feliz del matrimonio, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Creo que el diálogo, el acercamiento, el trabajar de manera conjunta en lo económico es básico, y tener buena relación, respeto ante todo. Ya ve. Suerte. Ahí tiene las claves. Ahí tiene las claves, Manuelito. Muchísima se pierde suerte, el que quiere. sobre todo.
Éxitos, Suerte. don Manuel Andino. Muchas gracias. ¿Quiere dejarle un saludo final a Honduras que nos acompaña esta mañana? Claro que sí. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad de haber compartido este segmento. Decirle al pueblo hondureño que hay un partido liberal que va a velar por sus intereses, que estamos comprometidos con este país, que vamos a hacer una alianza y es con el pueblo, no con ningún partido, porque somos nosotros los llamados a hacerlo. Y pues dejarles un mensaje de esperanza y decirles que la esperanza de este país sigue siendo rojo, blanco, rojo. Que vive el Partido Liberal y muchas gracias, don Darío. Me despido y que tengan un feliz día. Gracias. Muchas gracias. Saludos a doña Leila, por favor, y a toda su familia. Gracias, Manuel Andino, secretario de la Juventud del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. Doña Selma, en los minutos finales, ¿cuál debe ser la contribución seria que los partidos políticos deben darle a la democracia hondureña ahora mismo? Que se rompió el bipartidismo tradicional, que vivimos otros tiempos, con otros desafíos, con otros peligros, con otros riesgos, con otro vecindario, con otra configuración geopolítica, que ya el electorado no es el mismo, que la Honduras de Rodas Alvarado, de Villeda Morales, ya no es la misma, que la juventud está como desenfocada, que fácilmente atiende los cantos de sirena de outsider, de nuevo, de gente que viene de afuera, etcétera, etcétera. Perdone por extenderme tanto, pero ¿cuál debe ser la contribución seria de los partidos políticos para que tengamos una democracia que de verdad funcione a la hora del desayuno, del almuerzo, de la cena, de buscar salud, de buscar empleo y de tener seguridad? Yo creo que en primer lugar no deben de mentir. Ese es un daño terrible que hacen una vez que asumen el poder. Y en el caso del Partido Liberal, el Central Ejecutivo debe ser más proactivo, más acompañando a su presidente en todas las acciones y tratando de hacer el trabajo en todo el país, como lo harán los demás partidos, ¿verdad? Dentro de conociendo sus estatutos, porque hay un principio básico que uno tiene que respetar sus estatutos y de esa manera lograr la credibilidad que en este momento se ha perdido ante la situación y el comportamiento de un gobierno que nos está llevando al caos. ¿Por dónde debe pasar el camino al poder del liberalismo? Debe pasar primero en tratar de ver que a la hora de las elecciones, que es el meollo, no se cometan esos atropellos que se hacen cuando se violentan los derechos de aquellas personas que participan y les quitan los votos para poner a las personas que cada grupo selecciona y llevarlos al poder de manera incorrecta, especialmente a diputados o alcaldes. ¿Qué opina de la gestión de los alcaldes liberales? Creo que son los 90 alcaldes, están haciendo un buen trabajo, ellos por eso ganan esas elecciones, deben ser más unidos y deben de tener un principio. No se puede inducir a votar por alguien de otro partido y respetando los estatutos al cual partido usted pertenece. ¿Por qué lo dice? Por el hecho de que fueron a votar algunos y llamaron a la gente a votar por libre. No votaron por el presidente, por el candidato del partido. O en el caso, bueno, ya ha elegido el candidato del partido. Creo que eso no debe ser porque las circunstancias así lo mandan. Está en un partido, debe someterse a ese partido para ver. No es posible que el candidato a la presidencia saque menos votos a lo que saque la cantidad de alcaldes a la hora de... En el torneo electoral de noviembre del 2021, muchos liberales pidieron el voto por otro candidato o por otra candidata que no fuera del Partido Liberal. Algunos no solamente pidieron el voto, sino que también integraron planillas ajenas con la bandera liberal en el bolsillo, pero con otra bandera política en la mano. ¿Qué se debe hacer con esas personas? Pues yo no sé si el Central Ejecutivo en un momento dado podría tomar alguna decisión fuerte contra ellos, pero creo que se ha perdido el respeto de la dignidad misma y a la hora lo que andaban buscando y algunos que usted me deja perplejo de ver personas que han estado en el Partido Liberal en los altos cargos y que hoy tranquilamente se fueron y están ocupando cargos en el gobierno y como decía Olvan Valladares, esos no tienen opinión del Partido Liberal, esos lo que tienen es que lo único que andaban buscando su derecho personal
y recogieron migajas. Lo que me indigna es escucharlos ante una mesa al cual se les invita sin ninguna restricción, de manera irrespetuosa, diciendo de que lo hicieron por el Partido Liberal y por el país. Un par de opiniones personales finales sobre algunos asuntos de la actualidad. ¿Cómo ve usted que en las últimas horas se ha producido la renuncia del ministro de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero? Don Pedro me merece el respeto, no lo conozco, pero sé que su actuar ha estado dentro de las mejores intenciones de ayudar a Honduras en el sector donde él estaba. Viene de un compromiso que yo, desde el momento que vi que iba a asumir ese cargo, él no ha sido un hombre político. Usted sabe como político las situaciones internas que surgen, más la condición de que todo mundo viene aborazado y quiere un cargo público y se lo señala con la mayor tranquilidad como alguien que viene de afuera, que no luchó, que no anduvo quemándose las pestañas, todo lo que se dice. Y creo que desde adentro también se hizo, como decimos vulgarmente, la cama, en el sentido de las propuestas que él hacía apegadas a ley, apegado al respeto, al tema económico. ¿Usted quiere decirme, en otras palabras, porque usted es educadísima y habla como que fuera canciller, usted quiere decirme que él está pagando el precio de que no lo gasearon? Totalmente, porque algunas expresiones que se usa cuando alguien asume un cargo y viene de afuera, no del grupo, son expresiones peyorativas. Por supuesto. ¿Verdad? Y entonces yo me imagino que tomó una buena decisión porque no va a cargar con una responsabilidad que le puede señalar el resto de la vida. Igual yo pido a los diputados liberales que van con esta propuesta de ley, hay que apoyar todo lo bueno siempre y cuando sea consensuado, estudiado, rectificado, pero solo ir a apoyar algo porque lo manda el Ejecutivo creo es incorrecto. Y creo que el Partido Liberal debe levantar esa bandera de oposición, no negativa, bandera de respeto, de dignidad y de ver que las mayorías logren el objetivo deseado. Estoy agradecido con su ilustrada opinión esta mañana. ¿Quiere dejarle Gracias. un saludo final a Honduras? Solamente no hay que perder las esperanzas. Esperemos porque todos queremos que el gobierno salga bien y yo como mujer y como ciudadana le pido a la presidenta que asuma su cargo, asuma sus facultades y rechace a aquellas personas que le hacen mucho daño cerca de ella. Muchísimas gracias, doña Selma. Dirigente del Partido Liberal, abogada, una mujer brillante que siempre da gusto escucharle. Que tenga un día feliz. Muchas gracias. Igualmente. Saludos a la familia. Muchas gracias. A todos también. Gracias y adiós.